Se burlaron de ella por convertirse en mamá a muy corta edad, sin saber en quién se convertiría. Laurita tenía 15 años cuando llegó a aquel pueblo con un niño de tan solo 2 años en brazos, motivo por el que era juzgada por muchos que la conocían, quienes decían que ella era una niña precoz, que había caído en los placeres de la carne y ahora pasaba las dificultades de una madre joven soltera, aunque otros se compadecían al verla desvalida. Laurita había crecido como hija única del matrimonio entre Alfonso y Marcela. Él era un obrero en una mina cercana y ella se dedicaba a vender comida en las calles. Se conocieron cuando ella llegó a la mina a ofrecer alimentos, quienes después se veían a menudo en el trabajo de Alfonso, y a pesar de que ella tenía muchos pretendientes en aquella mina, era muy seria y muy formal. Varios meses después de haberse conocido, Alfonso la invitó a tomarse un café en un pequeño restaurante de la ciudad. Luego salieron varias veces más hasta que por fin se hicieron novios. El salario de Alfonso era bastante modesto y fue por esa razón que no le alcanzó para pagar una ceremonia de boda. Sin embargo, se casaron por la vía civil en una notaría y celebraron con una cena junto a los padres de Marcela. Cuando Marcela quedó embarazada, su esposo le pidió que por favor ya no trabajara más, ya que no quería que ni ella ni su hijo corrieran algún tipo de peligro. Pero la mujer no estaba de acuerdo, pues se sentía fuerte. Sin embargo, le cumplió lo solicitado a su marido. Al pasar el tiempo, todo transcurrió con total normalidad y Laurita nació sin ningún inconveniente ni contratiempo. Marcela se dedicó a cuidarla y su padre había tallado la cuna en la que Laurita pasaba todas sus noches. Luego, Marcela retomó su trabajo y su mamá se hizo cargo de la niña. La mujer se marchaba siempre con su corazón partido, pues estaba acostumbrada a pasar tiempo con su pequeña y le daba las 1000 instrucciones a su mamá, pero con el tiempo se fue acostumbrando y procuraba trabajar solo por las mañanas. Ya cuando Laurita se encontraba en edad escolar, Alfonso se esmeraba en comprarle los mejores útiles escolares y a diario procuraba llevarla a la escuela y disfrutar de esta bella etapa de su gran princesita. Posteriormente, Marcela quedó embarazada nuevamente, pero esta vez las cosas no fueron sencillas, ya que estaba esperando trillizos. Así es, nada más y nada menos que trillizos. Así que ella no tuvo más remedio que cuidarse extremadamente, y al momento del parto sufrió muchas complicaciones, y los niños no lograron sobrevivir. Aquella tragedia fue como una lápida para Marcela, quien se sentía muerta en vida, y también Alfonso le echaba en cara que no se había cuidado lo suficiente, situación que motivó muchas discusiones entre ellos, y Laurita lloraba al verlos gritar y pelear. Así que con el paso del tiempo, fueron comprendiendo que aquella infortuna tragedia no era culpa de nadie, y que poco a poco volvió la armonía en aquella y pequeña familia. El dolor de la joven pareja era más grande aún porque los especialistas le dijeron que Marcela nunca más podría volver a tener hijos, y a pesar de que querían otro hijo, vivían muy felices con Laurita, quien era muy buena estudiante y una hija muy hacendosa y hogareña, pero por sobre todo una niña bien portada y educada. Los inviernos y veranos siguieron su curso, y justo el día en que estaban partiendo un pastel en celebración de los 12 años de Laurita, su mamá, Marcela, comenzó a sentirse muy mal, y al llegar al hospital, se enteraron de que ella estaba embarazada de nuevo, lo que resultó ser para la pareja un verdadero milagro. Al día siguiente, Alfonso y Marcela se dirigieron de inmediato donde el especialista, quien no podía creer aquella noticia. Así que los controles fueron rigurosos mes a mes hasta que nació Andresito, quien llegó en perfectas condiciones. Sin embargo, Marcela sufrió una subida de tensión y estuvo 3 días inconsciente, hasta que llegó el día en que lamentablemente falleció. Alfonso y Laurita estaban más que desesperados. La pérdida de Marcela resultó ser un choque demasiado fuerte para ellos, y ahora tenían un bebé en casa que debían cuidar, y la mamá de Marcela no podía ayudarles, ya que su esposo se encontraba en cama como consecuencia de una enfermedad. Alfonso
no tenía dinero suficiente para contratar a una mujer que cuidara de los niños, por lo que su hija decidió dejar los estudios para dedicarse a cuidar de su pequeño hermanito, y aquello era solo el principio del nefasto momento que estaban atravesando. Laurita, al inicio tenía muchas dificultades para cuidar de su hermanito, pero poco a poco fue aprendiendo cómo criar al recién nacido, y gracias al esfuerzo de Alfonso, nunca les faltó ningún alimento, ni la leche para su pequeño hijo, y cuando el bebé comenzó a hablar, le dijo mamá a su hermana. 2 años después, los obreros de la mina tuvieron serios conflictos con los dueños, quienes no querían pagar las prestaciones sociales, y además estaban reduciendo el salario, por lo que Alfonso, junto a un grupo de empleados, lideró una huelga que perduró por varios meses. Así que los dueños de las minas intentaron sobornarlos para que dejaran de ejercer presión, pero su intento fue imposible, ya que Alfonso era un hombre correcto. Así que los empleadores optaron por robarles prácticamente todo lo que les debían, amenazaron a Alfonso y a los demás que reclamaban. Una mañana, mientras Laurita bañaba al niño, escuchó que tocaban la puerta con mucha desesperación. Sacó el niño de la tina en la que lo tenía, lo envolvió en la toalla y abrió la puerta apresuradamente. Era Alfonso, su papá, quien le entregó una roca y le dijo que la guardara en un sitio seguro y que si él no volvía, por favor huyera. Así que la niña en ese momento solo se sentía confundida, pues no entendía nada de lo que estaba sucediendo, pero hizo lo que su padre le aconsejó. Se dirigió hacia el patio, cavó un hoyo y escondió en la tierra la piedra que su padre le había dado, para luego plantar ahí una estaca de rosas. La niña pasó todo el día preocupada por su padre, y al oscurecer vivió una verdadera pesadilla, cuando un grupo de hombres armados tiró la puerta de su casa al suelo con gran furia y preguntó por Alfonso. Así que Laurita le dijo que desde que había salido hacia el trabajo no había regresado. Así que los hombres empezaron a revisar toda la casa y le preguntaron si él había llevado una roca, a lo que inmediatamente ella dijo que no. Así que aquellos hombres la amenazaron diciéndole que si su padre no aparecía, ellos regresarían para llevarla junto a su pequeño hermanito. Pero ella, con mucho coraje, le dijo que seguramente Alfonso los iba a buscar. Así que ellos se fueron en sus vehículos y le advirtieron que regresarían al día siguiente. Laurita recordó las palabras de su padre y en un pequeño bolso puso agua, pañales y aquella roca. La niña caminó mucho, pues sabía que debía huir lo más rápido posible, así que abordó un bus sin saber hacia dónde ir, pero le pidió al conductor que la llevara lo más lejos posible. Así las cosas. Al amanecer, Laurita ya se encontraba en una ciudad desconocida. Tenía hambre y su hermanito le pedía comida. Pronto se sentó en una esquina, sacó el agua y la leche que llevaba y le dio al niño en un vaso que también había empacado en el bolso. La gente de aquella ciudad se quedaba viéndola muy mal e inclusive una señora se acercó diciéndole que ella era una niña precoz, que a edad temprana no era posible que se embarazara y que lo único que estaba haciendo era incrementar la miseria de la sociedad. Por otra parte, otra señora que iba con sus hijas a la escuela les dijo: si ustedes no estudian y andan con novios, van a terminar como esta chica, convertida en madre soltera, revolcándose en la miseria. Laurita se sentía muy mal al escuchar esas hirientes palabras y se puso a llorar, pero en ese momento pasó por el sitio una señora que se compadeció de ella y la llevó a su casa. Luego de escuchar toda su historia, le dijo que no se preocupara, pues techo y comida no le iba a faltar ni a ella ni a su hermano. En agradecimiento, Laurita le ayudaba en los quehaceres a la señora y realizaba algunos trabajos. Sí, trabajos que quizá eran menores para los vecinos, con lo que juntaba un dinero para apoyar con la compra de la comida. En el sitio donde vivían, algunas vecinas le tenían mala voluntad a la jovencita porque decían que podría ser una mala influencia para las adolescentes del sector. 6 años transcurrieron desde que aquella noble señora alojó a Laurita y a su pequeño hermanito en su casa, cuando un infarto sorprendió a la anciana y ésta falleció. Así que Laurita se sentía desamparada nuevamente y después del funeral de su benefactora, recordó la piedra que tenía escondida y se la mostró al portero de la casa de alquiler donde vivían.
Don Álvaro, un anciano noble y muy sabio, no estaba seguro, pero sospechaba que lo que la chica le mostró era una piedra preciosa. Así que fueron directo donde un joyero, quien le indicó a Laurita que aquello que ella consideraba una roca era en verdad un diamante de un tamaño considerable y que valía una fortuna. Así que el joyero se puso en la tarea de poner a la venta esa preciosura y en realidad obtuvieron una fortuna. Así que Laurita pasó de ser una huérfana sin dinero a una mujer millonaria, asesorada por don Álvaro. Laurita empezó a invertir dinero en diversos rubros de la mano de Camilo, el hijo del anciano, quien era abogado y que luego terminó casándose con ella. La gente que la criticaba y que no deseaba que sus hijas se juntaran con ella, al enterarse de que el niño era su hermano y de que ella era millonaria, se acercaron a ella y le pidieron disculpas, entendiendo que nunca se debe juzgar a las personas a la ligera. Laurita tenía un alma buena y noble, y lejos de guardarles rencor, compró las casas en las que vivían de alquiler y se las regaló. También a muchos les dio trabajo y ella y su hermano nunca volvieron a pasar ningún tipo de necesidades. Y asimismo mandó a construir un gran mausoleo en el Camposanto donde reposaban los restos de su amada benefactora. Laurita no pudo regresar a su pueblo para visitar la tumba de su madre y se enteró que de su padre nunca se volvió a saber nada, pero todas las noches rezaba por él, pues gracias a su sacrificio pudieron cambiar su destino. Una historia que nos llega al corazón y nos hace reflexionar que a veces nos dejamos llevar por lo que vemos a simple vista, sin saber qué hay o qué trasfondo tiene aquella historia. Si te gustó el video, dale like y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Y por cierto, suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Hasta la próxima.